para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta sesión de sustentaciones de los proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Queremos agradecer especialmente a los jurados, a la doctora Sofía Natalia González de la Universidad Nacional de Colombia, al doctor Walter Miñolo de la Universidad de Duke de Estados Unidos y a la doctora Marta Bustos de nuestro doctorado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta primera sesión tendremos entonces la sustentación del proyecto de tesis titulado Memorias que reexisten, dos procesos de co-creación, el Salón del Nunca Más y Voces para Transformar a Colombia, de la estudiante Lorena Luengas. La estudiante tendrá 30 minutos para realizar la exposición de su proyecto. Enseguida los jurados harán sus comentarios y luego la estudiante responderá a los comentarios de los jurados. Una vez respondidos esos comentarios, los jurados pasan a una sala especial para deliberar y elaborar el acta. Luego retornan y se lee el acta final. Una vez leída el acta, damos por terminada la sesión. Entonces vamos a iniciar con la presentación de Lorena. A partir de este momento, entonces cuentan 30 minutos para la presentación. Bienvenida Lorena, bienvenidos todos y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, profe Pedro Pablo. Bueno, ya el profe me presentó, que particularmente es mi director de tesis. Entonces, como es el profesor, bueno, antes que todo, yo quisiera darle gracias a los tres jurados. Siento que los aportes de los tres fueron muy valiosos. Ha sido un trabajo muy interesante, muy arduo, sobre todo porque estoy muy vinculada con el proceso, entonces eso a veces no lo hace tan sencillo. Pero entonces quería darles gracias de antemano por eso. Entonces, ay, no me deja pasar la diapositiva. Denme un segundito, no sé qué pase acá. Segundo, detengo acá un momento y vuelvo a presentar. De pronto presenté con otra pantalla. A ver. No sé si es esa, pero de alguna manera se bloqueó. Espérenme un segundo. Segundo, no sé. Ahí ya. Ok. Entonces empiezo por la justificación del proyecto y un poquito entra, pues este proyecto no va a ir a fondo, pero va a contar esta exposición, pero va a contar a grandes rasgos mi proyecto y las vinculaciones de las observaciones de los jurados. Entonces la justificación un poco viene desde mi proceso. Entonces yo soy artista plástica y museóloga. Soy hija de una familia que hace mucho tiempo fue desplazada y que ha tenido unas historias de vida muy particulares. A mí me cuesta mucho contarme desde mis historias de vida, desde siempre lo digo, para mí es muy difícil, pero obviamente la memoria y los procesos del conflicto armado los tengo marcados en la piel, en la vida. Entonces, desde muy temprano empecé a trabajar con esto. Tengo una obsesión profunda con el lenguaje, porque no soy tan buena. Si fuera muy buena, yo creo que no estaría tan obsesionada. Y como artista plástica, les traje ya unas exposiciones que empecé a hacer, que tienen que ver un poco más con las formas en que pasa la historia. Entonces, la primera es Memorias por los Mártires, es como mi primera exposición sobre procesos de memoria y es local. La hago aquí en Bogotá. Y es un proceso que me gano, pero realmente somos un equipo de jóvenes más bien grandecito y hacemos una exploración por la localidad de Los Mártires y empezamos a pensarnos qué es esa localidad. Entonces hacemos una serie de intervenciones en territorios y una intervención grande en sala. Y esto hizo que yo pudiera empezar a hacer un quick y entender que la memoria se podía trabajar a partir de los procesos museológicos. Entonces, termino estudiando museología, entro a estudiar a museología y conozco el proceso de Granada, el Salón del Nunca Más. Realmente todavía no había nacido como tal, estaba formándose a su vida.
Y entonces ellos tenían una serie de fotos y yo digo, bueno, para hacerlo nos va a tocar hacer un museo, yo no sé hacer esto, estudiémoslo. Entonces yo empecé a estudiar para eso. En la parte de arriba les muestro otro premio que tuve, que es una exposición sobre el Bicentenario, y cuestionaba un poquito las nociones que teníamos de nación y permitía procesos interactivos. Entonces esto me ayudó mucho en los procesos de construcción que fui creando con las exposiciones. Luego hice un par de procesos hice la cartografía de la memoria de Bogotá, que tiene unos puntos específicos, es un pliego que uno puede revisar y trae la historia por detrás. De estos que tengo acá les voy a mencionar solamente uno más, que es el proyecto de investigación de Santa María de la Antigua del Darién, y es un proceso que hicimos en el Darién, allá arriba en el Chocó, y tenía que ver con hablar del conflicto armado sin hablar del conflicto armado. Entonces trajimos láminas de unas series de la colonia para empezar a pensarnos qué estaba pasando en este momento, en ese lugar. Y hicimos una exposición que podía transformarse. Y entonces de ahí sale una categoría que yo construyo, que es la exposición en borrador, como lugar del conocimiento y del diálogo con otros. Bueno, entonces voy a pasar de una a los dos procesos que voy a analizar dentro de mi proyecto de tesis. El primero es el Salón del Nunca Más. Entonces, aquí ahí está la primera claridad que me la pidió Sofía dentro del proceso, y es, una cosa es el salón, aunque hace parte del mismo proceso, el salón es un museo, pero Asovida tiene un tiempo de camino. Entonces, Asovida ya lleva 16 años caminando y el salón lleva 11. Entonces, antes de yo empezar a caminar con el salón, caminé con Asovida. Entonces, a veces cambian los tiempos por eso, dentro del proyecto de tesis. Y el salón se inaugura en el 2009. Es un proceso comunitario, es una comunidad campesina del oriente antioqueño colombiano, que en la necesidad de dignificar el nombre de sus víctimas y en su momento de reconocer que estaba el conflicto armado, porque en ese momento no se había reconocido que estaba el conflicto armado, me llamaron a acompañarlos en el proceso. Y a través del tiempo logramos concretar este proceso conjuntamente, que se llama el Salón del Nunca Más, que ya lleva 11 años abierto. Como pueden ver aquí en la foto, les puse nada más 3, les pongo una que es como el salón grande, el primer salón, con parte de la museografía, un fragmento de una de las bitácoras que hablan, donde las personas pueden escribirle a personas que han sido desaparecidas o muertas en el marco de conflicto de manera selectiva o el masacre, que es esta paredcita que está aquí al fondo. Esto ha crecido mucho, esta foto es muy viejita, esta pared ya está llena de fotografías, porque también otro proceso que teníamos era que tuvimos una dificultad muy grande para lograr que la gente empezara a entregar las fotos, ¿no? Entonces esto ya es otra cosa. Yo los he acompañado en procesos distintos, no he sido un acompañamiento todo el tiempo, sino cada cierto tiempo nos volvemos a encontrar. Voces para Transformar a Colombia es el segundo proceso. Esta es una iniciativa que nace más desde la institucionalidad, ya hace parte de la ley que ordena, de la 1448 de víctimas y restitución de tierras, que ordenó al Centro de Memoria, bueno, que primero ordena el Centro de Memoria y luego que ordenó que el Centro de Memoria hiciera un museo. Entonces, como parte de esa reparación simbólica a las víctimas, nace la necesidad de un museo, y en ese sentido también nace la necesidad de esa exposición, que es la primera exposición que tendrá el museo. El área de museos ya había hecho otras exposiciones, pero esta exposición se pensó como esa primera exposición que iba a terminar siendo la exposición que terminaba siendo la exposición permanente del museo. Entonces tuvo una serie de interacciones en Bogotá, en la Feria del Libro, en Medellín en la Fiesta del Libro, en Villavicencio, en Cúcuta, en Cali en la Tertulia. Yo les traigo 2 esta vez,
Entonces, nada más voy a mostrarla de manera rápida porque ya estoy un poquito pasadita de tiempo. Entonces, no sé si yo cambio la pantalla. ¿Ustedes ven el cambio de pantalla? ¿Sí? ¿O están viendo la misma pantalla? Bueno. Estamos viendo la imagen que dice Feria del Libro Bogotá, Museo de la Bueno. Historia. Entonces, traigo esta imagen porque también para mí es muy importante poner en cuestión, esto también es una respuesta a una pregunta que hacía Sofi dentro de las anotaciones que me hacía, que yo veo esta exposición como un lugar de memoria. Independientemente de que no tenga o sea, no esté en el tiempo y en un lugar específico, tiene una serie de características que la hacen un lugar de memoria. Entonces voy a mostrarles, esto que están viendo ahí es el plano de la primera vez que se expuso en la Feria del Libro. Entonces, esta parte de aquí abajo es el teatrino, aquí se hacían las presentaciones. Tiene un espacio central, que también es un espacio para el diálogo, pero es diferente al teatro, no está hecho en términos de todos mirando hasta el lugar de presentación, sino que todos se miran, son 4 caras, es un cuadrado. Tiene un segundo piso donde está un área de biblioteca, de archivo, donde hay espacio para la radio y están los 3 ejes temáticos, el cuerpo, la tierra y el agua, que son quienes narraban el conflicto armado, que es como el eje de esa exposición. Entonces, esto lo constituye a mi criterio como un lugar de memoria, independientemente de que pasó y ya no pasó de la misma manera. Para mí este es un lugar de memoria. Entonces, sí son exposiciones ambos, pero ambos son a mi criterio lugares de memoria. Bueno. Entonces, vuelvo a cambiar de pantalla. Ok. Entonces, esa primera era en Bogotá, luego se hace en Cali, y en Cali nada más les voy a mostrar estas 2 foticos. Este es el mural que estaba afuera. Es este mismo mural, pero la reinterpretación hecha afuera porque no cabía en el espacio, elaborada por unos muralistas en concordancia con lo que había pedido la comunidad en la primera galería. Esta galería es una galería que ya había hecho la comunidad. Nosotros pedimos poderla replicarla, poder trabajar con ellos para actualizarla y luego ponerla en el espacio en una copia, aunque fuera un tanto original, porque lo hicieron directamente los artistas. Entonces, básicamente son estas 2 exposiciones. Entonces, bueno, mi pregunta problemática es indagar cómo desde algunas prácticas museísticas es posible visibilizar una perspectiva de las víctimas del conflicto armado colombiano como agenciamiento social de la memoria. Entonces, yo me voy a saltar un momento esto porque quisiera pasar de una a los objetivos para ver la relación. Los jurados me hicieron una anotación muy importante en los objetivos que creo yo que debería transformar. Entonces, aquí va. Entonces, mi objetivo general es analizar el Salón del Nunca Más y voces para transformar a Colombia, visibilizando una perspectiva de las víctimas del conflicto armado colombiano como agenciamientos sociales de la memoria, reconociendo su constitución, sus tensiones internas y externas, así como sus alcances, limitaciones. Todo esto con el fin de proponer nuevos propósitos museológicos, nuevos procesos museológicos que posibiliten la decolonialidad de la investigación-creación, la búsqueda de pervivencia y resistencia de la gente en sus territorios. Y esto es un poco porque el primer objetivo era un poquito más como sombrilla, pero no tenía la investigación-creación como centro. Y tampoco la curaduría estaba ahí, ni los lugares, ni la museología, y creo que era importante poderlos vincular. Asimismo, también cambiaron un poco los objetivos específicos. Básicamente, el primero es analizar la constitución de los 2 espacios museológicos y curatoriales en sus procesos de formulación, creación, materialización y muestra. Esto quedó tal cual. El segundo sí se transforma, es indagar en las tensiones internas y luchas por el sentido que se pueden visibilizar desde estos lugares de memoria
y entre estos, en perspectivas de aportar a las formas de relacionamiento del Museo Nacional de la Memoria con la red de lugares de memoria como prácticas políticas de la memoria. Y esto es un poco porque tanto el Salón del Nunca Más es un lugar de memoria que pertenece a la red de lugares de memoria. Y el Museo Nacional de la Memoria pertenece a la red de lugares de memoria. Bueno, realmente en este momento no pertenece porque lo sacaron de la red, pero hacía parte de esta red. El Museo Nacional de la Memoria se puede decir que es un lugar rector en tanto tiene los mayores recursos, es el lugar nacional más grande. Y entonces la red ha pedido mucho, la red de lugares, que se defina cómo va a ser la relación entre estos y cuál es el lugar de este como par o como ente rector. Y entonces, al tener estas dos exposiciones o lugares de memoria, se puede trabajar este tema. Bueno, la tercera es realizar una propuesta museológica con agentes de las dos iniciativas que recojan los aprendizajes y las experiencias de las dos muestras para fomentar el diálogo, la pervivencia y la reexistencia. Y como último, conocer la posibilidad de incidencia social, cultural y política de estos procesos en sus agentes, en el público y en el contexto social colombiano. Que eso sí estaba un poquito más así. Entonces ahora me devuelvo a hablarles un poquito del contexto de esta, perdónenme un segundo, acá está. Y entonces quiero hablarles de mi estado de la cuestión. Entonces, de manera muy rápida, está dividido en 7 partes. El primero es el conflicto armado y las formas de nombrarlo como centro de la disputa. Y esto tiene que ver con las nociones del conflicto armado, tiene que ver con esa noción de corta duración que se han hecho desde las definiciones de las leyes y del Estado. Desde otra perspectiva que propongo yo analizar ahí, que es desde Quijano, desde la matriz colonial del poder, entendiendo que desde la colonización es donde se ancla una forma de conflicto y las violencias estructurales, que tiene que ver más con lo que trabajan muchas de las organizaciones con que hemos trabajado, ya sea gente negra o gente indígena o los campesinos iguales, ellos dicen esto no empezó ni en el 48, ni en el 76, ni en el 68, esto viene de más atrás. Entonces, poner eso en tensión. La segunda son los lenguajes de la memoria como respuestas resistentes, y esto esto es una parte muy importante de la tesis, porque es con quiénes son un mundo de organizaciones. Yo quería ponerlas todas, pero hay dos nociones importantes en ese con quiénes, y es, por un lado está las víctimas del conflicto armado colombiano, y en esto he tenido que hablar mucho, o sea, hemos tenido que caminar mucho la palabra porque es un término que sí se tiene que usar, porque si la gente se nombra como víctima, pues uno lo nombra desde ahí, pero eso no quita que no sean agentes. Y en esto viene algo que me pidió la maestra Marta, y era un poco definir desde dónde es agencia. Y esa agencia tiene un componente individual y un componente colectivo muy grande, y tiene que ver con que hay individuos que a partir de sus decisiones, de su materialidad, de sus lugares sociales y sus procesos de empoderamiento social, definen construir algo con lo que les pasa, pero también en su contexto, pero también tiene una cosa colectiva. Y aquí es muy importante porque sobre todo estos son procesos muy colectivos de organización, donde la voz de la organización, la voz del individuo, la representación y la identidad son claves. Entonces, eso se trabaja, casi todos los procesos son hechos con organizaciones sociales o derechos humanos o de víctimas. Cabe aclarar que en el caso del salón, de Voces para Transformar a Colombia, no todos los procesos se hacen así, eso hace parte también de los procesos participativos. Hay procesos que hicieron los curadores mismos, o que se hizo a partir de un plan de reparación, o que hicieron unos expertos en algún tema.
no todo es hecho con las mismas personas. El tercero son los lugares de memoria, sus procesos de formulación y práctica. Y aquí hay algo muy interesante que me decía, que me escribió Walter Viñolo, y es, yo tenía muy fundamentado los lugares de memoria como, más que fundamentado, como que el inicio es con Nora, con Pierre Nora. Y él me pedía que revisara esto, ya que pues, la noción de Pierre Nora es individual, tiene un carácter distinto. Y entonces a mí me pareció muy importante, yo lo mastiqué mucho y entonces propongo dentro de este marco teórico la definición de los lugares de memoria como espacios de la sanación y el encuentro, pero también propongo aquí mismo sobre los lugares de memoria, pero también una cosa muy interesante que encontré hace poco, esta definición de la red de lugares de memoria, que es la noción del museo experiencial, el museo que experimenta. Y ahí hay un anclaje distinto que puede romper con las nociones que venían de otros lugares. Luego, museos comunitarios, y pues para esto es necesario luego hablar de la nueva museología, porque nacen en la nueva museología, es una forma de la nueva museología. Y por último, el Museo Nacional de la Memoria. Y entonces aquí tengo una cosa muy importante entre las prácticas políticas versus las políticas públicas de cultura, memoria y olvido, yo las llamo, que un poco lo que me decían Sofía y la maestra Marta me pidieron revisar precisamente que en algunos lugares tenían nombrado la red de lugares de memoria o la importancia de la red de lugares de memoria o de los lugares de memoria en sí mismos, pero no tenía el anclaje a esto. Y entonces, revisándolo con mi director de tesis, decíamos, son las prácticas políticas, y hay a enfatizar mucho más las prácticas políticas, más que la política pública en sí. Ya les explicaré a qué corresponde esto. Bueno, luego trabajo la estética y la estesis, y esto tiene que ver mucho con el trabajo del maestro Pedro Pablo. Aquí se me movió esto acá, en la estética de colonial y estesis, y de reconocer y poder romper con esa única estética que permitió una forma de ver y una clasificación para poder explotarla en muchas otras estéticas, y en eso el trabajo de la estética de colonial y la estesis es muy importante. Y para leer estos procesos, a mi criterio, es muy importante porque muchos de ellos nacen desde la estesis o hacen parte de dinámicas comunitarias que luego pasan a ser públicas, en algunos casos, no en todos. Bueno, mi quinto tema es del museo, la nueva museología, y aquí la maestra Sofía me pidió que tuviera en cuenta las otras formas de la museología, de donde nace el texto, donde nace la nueva museología. Y yo voy a ser muy sincera, Sofía, yo no lo puse en el texto de adrede, porque yo quería nombrarlo desde Latinoamérica. Pero bueno, ya lo incorporé, como hacemos con Pierre Nora. Pero para mí es muy importante, no sé si lo notaron, casi no se nota, pero casi todos los teóricos que están en ese texto son mujeres. Y es desde Latinoamérica casi todo, porque para mí eso es importante. Creo que es una apuesta. Bueno, luego está la reparación simbólica, y con la reparación simbólica pasa algo muy importante, y es que ahí hay dos corrientes distintas de la reparación. Yo quiero trabajar ambas. Yo quiero poner en tensión la noción de la reparación simbólica como una reparación que se hace desde la justicia transicional. Por un lado, porque el Museo Nacional de la Memoria y Voces para Transformar son medidas de reparación, pero por otro lado es porque muchas veces las organizaciones sociales con que yo he trabajado, y en este caso Gloria Ramírez, que está con nosotras presentando aquí con nosotros en la sala, ella dice es que el Salón del Nunca Más es nuestra propia reparación. Entonces yo quiero poner eso en tensión. Y por último, pero no menos importante, está el reto de las curadurías colectivas y el quehacer curatorial en sí mismo. Y aquí es claro
el modos de hacer, y aunque hasta que aparezca yo creo que no es una mirada de esto es lo último, sino que esto también es el anclaje. Yo también soy el anclaje de este proceso, porque es la búsqueda de este doctorado no solamente es una búsqueda por entender la curaduría y la museología, sino por sanar la herida colonial, la llamo yo, pero no solamente sanar yo, sino sanar muchos procesos, a los cuales, por ejemplo, he invitado a organizaciones con las que yo he trabajado, a pensarnos diferente. Entonces, en la curaduría estaría la co-creación, el activismo, la militancia, la participación, pero también está el yo curador artista, y en ese sentido me sirvió mucho, maestra Marta, el trabajo de Ordóñez, porque esta curaduría no está pensada desde el arte. Yo creo que mi curaduría siempre ha estado pensada desde otros lugares, pero yo soy artista. O sea, esto no se puede negar. Y pues para mí es bien importante ese proceso. Bueno, entonces esto es por este lado. Sigo en la presentación. A ver, aquí se bloquea un poquito para pensar. Entonces ahí hay unos dilemas que están con la reparación, con las prácticas políticas de la memoria, la pertinencia de los lugares de memoria, y esto para mí es también uno de los motores de mi trabajo, porque he acompañado durante mucho tiempo los lugares de memoria del país, y a mi criterio hay mucho que trabajar, porque los lugares de memoria, por la falta de dinero, es un trabajo que en muchos de los casos termina fragmentando las organizaciones, porque terminan gestionando para unas cosas, no pudiendo gestionar para otras. Es necesario como trabajar un poco, pensar un poco estos procesos. Y en cuanto al relato, ¿qué le falta a los relatos que hemos hecho, donde la voz principal es la voz de las víctimas? Y a quién no hemos escuchado dentro de estos relatos. Bueno, ya yo me salté el proceso, entonces metodología y modos de hacer propuestos. Entonces yo propuse unas estrategias metodológicas que nacen del trabajo que yo he hecho con organizaciones sociales o con investigadores, pero muchos son con organizaciones sociales y con parte de las personas que están acá. La primera es construcción de confianzas y la generación de espacios seguros. Esto nació del Salón del Nunca Más, cuando empezamos a hacer la recolección de memoria, y esto tiene unos consentimientos informados, unos gestión del conocimiento, unas actas, unos acuerdos claros, develar las costuras. Develar las costuras es un proceso que nació más en el Museo Nacional de la Memoria, y fue un trabajo que pensamos como al comienzo de la realización colectiva de los lineamientos, y era, hay que develar siempre uno cómo hace las cosas. La escucha, una escucha atenta que viene de los procesos de memoria. Y el diálogo, la palabra dulce, ojo, no porque yo la tenga mucho, porque yo a veces hablo muy espontáneamente, sino porque siento que es necesaria para estos procesos y ha funcionado mucho y sirve mucho para enlazar cosas. Entonces, posibilitar otras formas del trabajo comunitario, no solamente la asamblea o el trabajo colectivo, sino el tinto, el sancocho, bueno, en fin. O sea, el trabajo también se hace en otros lugares. Entonces, estas formas metodológicas yo las pensé transversales a todo el proceso. La metodología aquí, bueno, los tres me hacen, bueno, sobre todo Walter y Marta me hacen como ojo con cosas que pareciera que esto es de colonial, pero termina siendo supremamente estructurado y supremamente lineal. Y entonces, ya algunos términos, y entonces Walter me puso una tarea de leer un libro, y yo creo que de ese libro nace un cambio en la metodología importante. Entonces, yo había puesto cada objetivo con una parte de la metodología, y considero que el primer paso a hacer es la socialización de este proceso mismo. Que Sofía sea una de mis jurados hace parte de ese proceso, porque pues Sofi va a ser parte, ella fue curadora de esta exposición. Entonces eso, pero esto va a tener que pasar
con Asovida, que es la organización del Salón del Nunca Más, y quedaría yo con 2 o 3 procesos de voces para transformar a Colombia. Y luego sí, a partir de la propuesta, la sábana que yo llevo metodológica, pues arranca el trabajo. Entonces, yo planteé por cada objetivo una parte de la metodología. Yo quiero plantearles que el cambio de objetivos también busca que la metodología sea un poco más circular en vez de una cosa más lineal. El objetivo cuarto realmente se empieza a hacer en la primera parte, que es cuando analizo la consistencia de estos espacios, que es recolectar todos los procesos. Yo he trabajado muchos documentos, muchos videos, hay mucho material, pero creo que hace falta recolectar más, poder analizar más. Tengo todas las actas del centro, del museo, los audios, hay mucho material por analizar. Y con esto hacer una apuesta con las personas de una cosa que yo llamo la exposición en borrador, que ya es aquí, es, si se dan cuenta, este es como un eje de la metodología que está acá, que va a buscar construir diálogos para que podamos entender qué hicimos, cómo lo hicimos. Yo decía que más que para llegar a consenso, es para poder grabar las múltiples voces y entender que la curaduría también puede ser un lugar del conocimiento. No solamente una muestra expositiva es cuando yo pongo algo y ya digo algo, sino ahí puedo construir conocimiento. Entonces, hace parte de esa exposición en borrador. También va a llevar como unas entrevistas semiestructurales que me van a permitir como entender esos actores que estaban por fuera y entender también este mismo proceso como con actores claves del proceso. Y con esto ya he encontrado hacer una propuesta nueva. Esta propuesta nueva, y esto es importante decirlo, nosotros lo hablábamos con el maestro Pedro Pablo, el objetivo es poder hacerla, pero esto es una gestión cultural la tremenda, porque nadie va a pagarme eso. Entonces, por lo menos para esta tesis doctoral, ponerla en escritura. Y ahí pasa algo bien interesante, y es algo que quiero ponerles ahorita más adelante en la estructura, y es cómo el texto mismo hace parte de esas muestras. Y yo decía, pero la curaduría no es solamente la hechura de la última curaduría. El proceso mismo de trabajo, de análisis de la información, es un proceso curatorial. Y la forma como quedará plasmada es muy importante para poder como construir conjuntamente, y esto es una parte grande de esa tesis no solamente vista como un texto, sino como ese lugar donde se deposita toda esta investigación, creación. Entonces, ahí ya voy a mostrarle la nueva estructura que planteé para el texto, y el texto tiene también la investigación, creación como parte de su proceso, y no solamente es un texto, pero aquí en Resultados Esperados quería ponerlos porque Sofía ahí me hace una anotación de cuál es la contribución al Museo de la Memoria, y pues tiene toda la razón, debo entregarlo. Entonces ahí está. Ya me está diciendo nuestro Pablo que ya me estoy pasando, entonces 3 cosas y ya cierro. Y aquí viene, viene también, por último, pues decirle que como aporte de esto se entrega también al Museo Nacional de la Memoria con lo que esté pasando en la dirección del Centro Nacional de Memoria, con las tensiones que pueda tener como entrega final. Eso es un aporte que me parece a mí importante. Y por último quisiera, yo sé pasándome el tiempo, maestro, pero los 3 segunditos nada más, prometido, mostrarles la nueva estructura. No sé si la están viendo, sí. Cambié, lo primero es el museo. No estamos viendo. No estamos bien. No sé por qué, ya inmediatamente. Ok, algo pasó acá, algo pasó, ya discúlpenme ahí. Preciso cuando no se quiere volar la regla, algo pasa, ¿no? Entonces, básicamente el cambio de la estructura es, lo primero es el museo, la institucionalidad del museo, explicar ese museo y la colonialidad del poder en ella. Para mí eso es importante. El rol de los museos y la museología en el contexto del conflicto armado colombiano, como lo que han jugado, los lugares de memoria, el Museo de Derechos Humanos y los museos comunitarios.
la maestra Marta me decía que en qué temporalidad. Maestra, no hay tanto tiempo, o sea, yo puedo hacer la historia, la cronología, en los lugares de memoria, el más viejito nace como en el 64, 66, ya definido, ¿no? Por el ICOM. Entonces, hay otros, sí, yo sé, pero pues entonces se puede hacer. El segundo capítulo es la sistematización, que esto es más un texto grueso, es que yo tengo textos como muy extensos, no es propiamente la tesis, pero es como unir estos textos. Yo quisiera hacer un trabajo de layers donde uno pueda levantar capitas. Y luego mi tercer capítulo es agrietar la institucional museo, evidenciar la herida colonial, y es aquí donde les planteo unir la práctica con la escritura. Y es todo esto que a mí me interesa que sobresalga, poderlo plasmar tanto acá como en estos procesos que vamos a ir llevando, pero que quede plasmado acá. El cuarto es la curaduría como forma de conocimiento a través de la investigación, creación, y es más escribir teóricamente qué pasó. Y bueno, por último, las conclusiones sí tienen que ver un poco más con la revisión de ese pasado con perspectiva de futuro y de pronto de memoria y manifestaciones culturales, porque creo que hay una tensión importante. Y ahí sí vienen las políticas culturales y de memoria con respecto a eso que está pasando en Colombia, y la relación del Museo Nacional de Memoria y los lugares de memoria como prácticas políticas de memoria. Bueno, listo, me pasé un poquito, pero esta es. Muchas gracias, Lorena. Entonces vamos a iniciar con los comentarios y las preguntas de los jurados. Quisiera proponer un orden de las intervenciones, si les parece bien que inicie Sofía, luego Marta y cerraríamos con Walter. Y enseguida respondería Lorena. Propongo ese orden, entonces, Sofía, puedes iniciar, por favor. Listo. Bueno, pues de nuevo muchas gracias, gracias Lorena, a todos ustedes, a todas ustedes. Pues yo ya hice unos pues como las ideas principales, digamos, más o menos se mantienen en los comentarios que hice. Le agradezco a Lore pues como la manera como integró los comentarios en su presentación de hoy. Para mí hay un tema aquí central que tiene que ver con la dificultad de poner distancia con algo que es tan familiar para en este caso esta investigación. Lo digo porque es algo sobre lo que yo en mi trabajo he reflexionado bastante, así como Lorena también he utilizado la curaduría en la que he participado como objeto de investigación. Y ese me parece un reto, es decir, en el sentido de que es algo difícil de conseguir, esa distancia, digamos, para poder observar lo que ha ocurrido en eso que puede ser tan familiar para uno, tan acostumbrado. Pero al mismo tiempo lo señalo porque me parece que es muy importante y que es justamente un lugar en el que el trabajo de Lorena puede hacer un aporte no solo para el campo de los estudios artísticos, sino para digamos, otros campos como, por ejemplo, la antropología, no sé, la sociología, las ciencias sociales en general, que además, ustedes sabrán, pues se interesan mucho desde un tiempo para acá en temas como la curaduría, como los lugares de encuentro con el arte, con el mundo visual, etc. Entonces, esto, digamos, es como un llamado de nuevo. Es decir, para mí Lorena lo que necesita es salir ya a trabajar, a hacer las entrevistas, a conversar con la gente, a empezar a aterrizar todas estas ideas que tiene en su cabeza. Pero esa conciencia y encontrar una manera consciente de cómo ir
haciendo explícita esa relación tan familiar, tan cotidiana, tan cercana que tiene con esto que quiere estudiar, que quiere investigar. Eso me parece como un valor muy importante del trabajo de Lorena. Tiene que ver con esa intención de hacer de la curaduría, como lo ha dicho, como de proponer o pensar la curaduría como una forma de conocimiento, como una forma de investigación, ¿sí? Y tiene que ver con otro punto que señala Lorena, que es el de hacer visibles las costuras, ¿no? Es dejar visible en el producto final, que sería esa propuesta curatorial, ese proceso, dejar visible su lugar en el proceso y cómo ella seguramente en el camino va a ir siendo transformada, sus ideas acerca de lo que ha ocurrido van a ir transformándose. Como antropóloga, yo digo, ¿con qué herramientas cuenta uno? Con el diario de campo, con, digamos, el seguimiento tan cotidiano como le sea a uno posible hacer de lo que le va ocurriendo en el día a día. Por supuesto, ese hacer diario de campo puede hacerse con fotografía, puede hacerse con video, con audio, en fin. ¿Qué riesgo se corre ahí? Pues la cantidad de material que puede resultar de un proceso así, pues que se puede volver, digamos, inmanejable la cantidad de material. Pero yo hallo, digamos, como ese que es el reto, ese que puede ser la dificultad de este proyecto, ¿sí? Que es la mucha familiaridad de Lorena con el proceso, con los dos procesos que quiere examinar. Si justamente encuentra una manera, Lorena, de incluir esa relación, ¿sí? Y tal vez ella cómo se va transformando, las tensiones que van apareciendo a partir de esa familiaridad, incluirla dentro de ese producto que resulta del proceso de la investigación, ahí va a haber, digamos, un aporte muy interesante. Hace poco ha salido una publicación de un profesor que se llama Roger Sansi, que se llama El antropólogo como curador. Ahí hay unas experiencias muy interesantes. Yo agregaría, digamos, entiendo la intención de las fuentes. Yo mencionaba a Vergo porque el libro de la nueva museología, que es de 1989, claro, no porque ese sea más importante que autores, digamos, más cercanos, sino porque es parte de la historia de lo que entendemos como la museología. En ese mismo sentido, recomendaría, porque supe de este libro recientemente, este que les cuento, que les estoy mencionando, que es el antropólogo como curador, que es muy interesante por el tipo de reflexiones que está planteando acerca de lo que es la curaduría y lo que puede aportar la curaduría como una forma de hacer investigación, como una forma de hacer etnografía, como una forma de comprender el mundo. Ahí hay unos artículos muy interesantes. Sugiero a Lorena, tengo el libro por ahí ya que le podría compartir. Entonces, nuevamente me parece que está ese reto de la familiaridad muy grande que tiene Lorena, que si se logra incorporar y hacer explícito de una manera contundente dentro del, digamos, que es parte del proceso, pero que no esté solo, que no se quede como en el detrás de cámaras, sino que se integre de alguna manera en el producto resultante de la tesis. Por eso yo también señalé, con esto concluyo, la importancia de pensar, en los comentarios que envié, la importancia de pensar la investigación-creación no como un producto final de la tesis, sino que la investigación-creación es el proceso que está haciendo Lorena en la tesis, ¿sí? No es un paso, digamos, no es como un estado, como un momento dentro de una serie de momentos, es todo el proceso de pensarse la tesis, hacer la investigación de campo, digamos, hacer la búsqueda en campo, conversar, buscar, producir borradores, todo eso es la investigación creación. Encontrar la manera de que eso quede reflejado en la
la materialidad del producto final de la tesis, digamos, ese documento grueso con el que Lorena se graduará. Eso me parece que es como el meollo y puede ser una cosa pues súper importante. Entonces va por ahí. Muchas gracias, Sofía. Continuamos entonces con Marta Bustos, por favor. Bueno, pues nuevamente también gracias a Lorena y al maestro Pedro Pablo por considerarme ser parte de este grupo de lectores de su trabajo. Bueno, igual yo creo que en el concepto pues señalé como varias cosas que veo que han sido recogidas por Lorena, especialmente en esto que usted llamaba las políticas públicas, que no era tan claro, y aquí pues en la presentación, digamos, hay como una acotación a entender, a pensar más bien como el foco de la indagación, como en esas prácticas culturales que devienen en política, ¿no? Y que están asociadas tal vez como también a esa noción de agenciamiento que usted está planteando. Y bueno, otros elementos que creo que fueron como recogidos en esta presentación, y que espero que le hayan dado como elementos para precisar también y acotar el trabajo que considero que es enorme, como el reto que está planteando, ¿no? Quisiera solamente como señalar de pronto 2 o 3 aspectos. Uno tiene que ver con lo que señaló Sofía sobre su lugar en esta trama de la investigación. Como usted lo señala en el documento, como artista, como persona y como curadora, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay tres aspectos de su presencia en todo este tejido que usted está como deshaciendo para volver a construir, que tiene la dificultad que ya señaló Sofía, y es que tanto como artista como persona o como curadora, pues está atravesada por esta historia, ¿no? Y creo que es importante como poder identificar como estos tres no niveles, sino como 3 aspectos de usted, ¿sí? En esta historia, y tal vez poder tratar de hacer un ejercicio que permita que cada uno de esos hilos pueda estar identificado claramente. Intentando también poder saber que es parte de esta historia, que es parte de ese tejido, con 3 hebras o 3 hilos diferentes, que lo constituyen, que lo hacen un todo, pero también poder salirse un poco de ahí, porque estoy de acuerdo con Sofía, a veces cuando uno trabaja con lo que uno hace, o se queda con el discurso institucional, y lo repite, porque es muy difícil quitarse el discurso institucional, o se queda con el discurso personal y emocional, que también es muy importante y vital en uno, pero que a veces también impiden poder hacer, digamos, como una reflexión que vaya más allá de poner como esas voces ahí. Esas voces, las voces de uno, ¿no? Como artista, como persona, como curadora, como gestora, como... En fin. Y me parece que también es importante como... usted mencionaba acá en la presentación y lo dice en el texto, que le interesa como poner sus voces, pero también las voces de las personas que han participado en todos estos procesos, las víctimas, las organizaciones, y imagino que también el de las instituciones.
para construir conocimiento. Entonces, me pregunto si el poner las voces es suficiente para construir ese conocimiento o qué ejercicio habrá que hacer ahí, qué movimiento, qué giro habrá que hacer ahí para que en el efecto esa polifonía de voces permita construir ese conocimiento que usted está planteando. ¿Sí? Creo que es importante como ir un poco elaborando de manera mucho más fina esa idea de poner todas las voces ahí y qué hacer con todas esas voces, ¿no? O sea, no siempre que pone uno todas las voces canta el coro, ¿no? O canta de manera diferente, no sé, ¿no? Y igual también hay muchas maneras de poner todas esas voces ahí. Bueno, y lo otro que se deriva un poquito ya de la presentación es que no recuerdo ahora haberlo mencionado en el documento, es que usted señala que le interesa, no, tal vez sí, el documento estaba que señalaba como que le va a hacer estudios de públicos, entonces me parece que no tengo ahorita como los autores a la mano, pero digamos también en ese campo ha habido una reflexión grandísima de pensar, de cómo pensar los públicos, ¿no? Tal vez ya se está hablando más de las audiencias y de otro tipo de relación con las personas que participan, asistiendo, viendo, sintiendo como todo este tipo de exposiciones, de prácticas artísticas. Entonces creo que también ahí es importante como de pronto ampliar un poquito más el panorama de autores. Y lo otro es que pensaba cuando usted señaló que tiene un montón de material, que es un archivo que está, pues, digamos, como terminando de consolidar para hacer el análisis, pensaba también que el archivo puede ser no solamente para hacer el análisis, sino que el archivo también ya es una construcción creativa de muchas cosas, ¿sí? Podrá ser parte también como de muchos ensayos de muestra, de hacer trabajo con él, porque uno trabaja con el archivo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una noción de archivo que sería interesante como explotar, expandir, digamos, no solamente para su trabajo creativo, intelectual, de reflexión y de creación, sino también para trabajo con la gente, ¿no? Entonces creo que ahí hay una beta muy interesante que tal vez valdría la pena explorar. Y respecto al tema de la curaduría, también quería mencionarle que, bueno, esto es creo que es una forma de trabajo que ya se ha retomado como en muchas disciplinas o en muchos campos. Hay un autor que se llama Víctor Beach y él ha estado trabajando últimamente sobre el tema de la gestión cultural y él es peruano. Y hace una caracterización de lo que debería ser un gestor cultural, y una de las características que le pone, digamos, como a ese rol profesional es que sea un curador social. Entonces, de pronto creo que también es interesante explorar el último libro que él tiene. Es un libro que está publicado por la Claxo y está en digital. Donde además, digamos, como de hacer esa caracterización del gestor, también muestra casos donde ese rol del curador, del gestor cultural como curador social, está actuando. Entonces creo que también podría ser interesante como hacer una revisión por ahí. Dejaría por ahí mis comentarios porque creo que ya los otros pues están consignados y pues creo que es un trabajo enorme, un trabajo muy, muy importante para este doctorado, para este campo que estamos armando, pero también pues para el país en general que nos debatimos, se debate en
en estos terrenos, ¿no? A veces un poco fangosos, pero ahí vamos. Muchas gracias, maestra Marta. Entonces continuamos con profe Walter. ¡Wow! Tengo el básquet lleno de cosas de que dijo Lorena y después las intervenciones de Sofía y Marta. Hay un montón de cosas, ¿no? Yo empezaría con un epígrafe. Tú dices, Lorena, que lo que quieres hacer es para transformar Colombia. Colombia no se puede transformar. Colombia es una entidad abstracta que depende de las subjetividades de los y las colombianas. Entonces, para transformar Colombia hay que transformar subjetividad y relaciones intersubjetivas. Y en ese sentido me parece que tu trabajo es muy, muy importante. Esto es el epígrafe, ¿no? Ahora, los temas centrales han sido marcados, el tema central ha sido marcado por Sofía y por Marta, ¿no? Y yo voy a comentar sobre eso, que es no solamente cómo articular lo personal, lo artístico, la curaduría, sino la doctoranda, ¿no es cierto? Y también como lo notaba Sofía, cómo articularlo con las demandas académicas de lo que debe ser una tesis. Y entonces en ese sentido, este es el tema principal. Y yo creo que Sofía y Marta han dado bastantes elementos, yo voy a dar los míos, pero ahí está, ¿no? Pero voy a empezar por otra parte. En el primer capítulo, correctamente empieza con la institución museo. Yo no sé cómo lo ves ahí, cómo lo vas a plantear, pero me parece que hay que tener en cuenta que plantearse eso es muy importante. Estoy conversando hoy con mucha gente de museo, curadores, directores, etcétera, cómo decolonizar el museo. Bueno, la tarea principal es preguntarse quién hizo esta institución, por qué la hizo, para qué, a beneficio de qué, de quién. Y más todavía, el museo en Colombia o en Latinoamérica o en África o en Asia, ¿no es cierto? El museo no fue inventado en Zimbabue, ni tampoco fue inventado en Indonesia o en Bolivia. El museo fue inventado, bueno, después de las cámaras de curiosidades, de Chambre de Curiosité, creo que decían los franceses, emergen los museos en el siglo XVII. Pero ¿qué pasa cuando el museo va de la mano con la expansión colonial? El museo se transforma en un instrumento fundamental en la colonialidad del saber y en la colonialidad del sentir. Entonces me parece que eso debe ser marcado al comienzo. No es necesario hacer 20 páginas sobre esto, pero sí que quede muy claro la diferencia, la configuración del museo como institución eurocéntrica, control de subjetividades, y el museo como instrumento, ¿no es cierto?, de las élites locales. ¿Para qué? Para construir lugares de la memoria. No nos olvidemos que el museo es un lugar de la memoria nacional, en este caso, ¿no? Tú hablas del Museo Nacional. Bueno, el Museo de Antropología en México es un lugar de la memoria nacional. Entonces, yo creo que ahí tienes, cuando habla del museo, también poner muy claro qué tipo de lugares de la memoria de los cuales tú estás hablando. Y en ese sentido me parece que pega muy bien con lugares decoloniales de la memoria en relación a lugares coloniales de la memoria, que sería el Museo Nacional. Y en ese sentido ya lo dejamos a Nora afuera, porque Nora ya está hablando de otro tipo de lugares de la memoria, que son las suyas, no las tuyas. Y en ese sentido, me parece, tú has dicho una cosa muy importante, que ahora va conectando la cuestión de la institución museo, lugares de la memoria, con lo que decían Sofía y Marta. Yo soy el anclaje, dijiste, al final. Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Y para qué lo haces? Lo haces no solamente, lo haces para sanar, como tú dijiste, pero no una sanación personal individual, sino una sanación comunal.
Y ahí viene la cuestión también que planteaba Marta, cómo integrar esas voces. Y ahí está la cuestión fundamental, que ahora sí toca lo que planteaban Sofía y Marta sobre la configuración de la tesis. Y este es mi tercer punto. El primero fue la institución, el segundo fue el anclaje, y el tercero relacionado con ambos es cómo vas a armar el argumento. A mí lo que se me ocurre, y también esto lo dijo muy bien Sofía, ¿no? ¿Cómo vas a, como antropóloga, entonces decía, cómo vas a articular las demandas de una tesis de investigación-creación con esa historia personal como artista, como curadora, como persona, y ahora como doctoranda? Yo lo que sugiero pensar es dejar de lado por el momento eso del marco conceptual, marco metodológico, metodología, dejarlo de lado. Empezar por contar el cuento, contar la historia. Y es contando el cuento donde ya no hace falta integrar las voces, porque las voces vienen porque vos sos parte de esas voces. Vos sos una más de esas voces. Entonces ahí la cuestión difícil va a ser, digamos, la cuestión sería difícil si te lo presentás como tú separada doctora. Y cómo integrar lo personal y cómo integrar las voces. Eso va a ser muy difícil y me parece que va a ser poco convincente. Yo diría, al revés, invertir. Como decimos en inglés, shifting the geography of reasoning. Contar el cuento y en el proceso de contar el cuento, ir articulando la cuestión conceptual. Esto lo hace muy bien Linda T. Smith, que yo te sugerí consultar ese libro, y lo hace excelentemente bien Liane Betasamoke Simpson, que es en Nishanabeg de Canadá. En su libro, si tú tienes acceso, que está en inglés, no está traducido, es Dancing in Our Turtle Pack. Yo lo uso siempre como campo de batalla, así como, qué sé yo, los filósofos usan a Aristóteles y Platón, yo uso a Liane, ¿no? Lo que hace ella es contar el cuento como First Nation Nishanabeg. Y en el proceso ir creando conceptos en languages Nishanabeg y distanciándose de la conceptualización occidental. Por ejemplo, dice, bueno, entonces las teorías postcoloniales, los movimientos sociales y todo eso otro, porque eso son muy interesantes, pero no tienen nada que ver con nosotros. Nosotros lo que hacemos es storytelling. El conocimiento es storytelling. Y entonces si tú haces storytelling, contar el cuento como proceso de la redacción de la tesis, bueno, ya tienes la curaduría como conocimiento, ya tienes la integración de la persona, del artista, de la curadora, de la doctora que está contando el cuento de cómo se está haciendo doctora, ¿no es cierto? Y creo que también Sofía marcaba este punto, ¿no? Y esto, para finalizar, te permitiría en la conclusión reflexionar sobre las posibilidades de la investigación-creación. O sea, una especie de reflexión sobre ese proceso, ¿no es cierto?, de haber contado el cuento que querías contar y donde tú eras el anclaje, ¿no? Bueno, por ahí va la cosa. Muchas gracias a los tres, Walter, Sofía y Marta. Entonces, tienes la palabra, Lorena, para... Pues, uy, se me abrió la mente. Mucho, ¿no? Tipo, primero, volver a darles gracias. Creo que más que contestar preguntas, no hubo tantas preguntas, sino es más bien alternativas de construcción. Y
quiero decirle a los tres, empezar por Sofía, decirle que a mí me llegó mucho cuando en el texto Sofía decía, cuidado, hay que tener cuidado. Y yo siento que sí, porque la búsqueda de estos procesos es sanar, no fragmentar, no desrompir, no. Y eso implica reconocerse a uno mismo en el proceso, pero reconocer a los otros. Y develarse. Entonces yo creo, lo que puedo decir de eso primero es, claramente hay un anclaje en reconocer mi voz, además porque me cuesta mucho, a mí escribir académico me cuesta mucho, no se imaginan cuánto me costó esta tesis, este proyecto y esto que es el proyecto, el maestro puede verlo como, a mí como, porque viene como de otros, como decía Walter, entonces a mí me parece que el storytelling para mí puede ser un lugar muy interesante porque construye acá y yo soy de conversaciones, de hacer con otros y de pensar con otros. Entonces creo que es es una cosa muy interesante. Luego, pues, entender, me gustó mucho como lo planteó la maestra Marta y me parece una metáfora muy linda y es tejer hilos, donde esas diferentes como versiones, formas, alter egos se pueden llamar, y los otros también están, y ir tejiéndolos. Yo alguna vez en las fotos que les mostré había un telar de la favorita, hicimos un tejido y le decíamos a cada persona que cómo se pensaba a sí mismo en ese tejido, entonces la gente dijo algodón, metal, entonces fuimos tejiendo eso, entonces pienso ahora en una manta. Y entonces uno iba jalando los hilos, iban saliendo los audios de las entrevistas. Entonces, ¡pum!, me trajo de uno a la memoria eso. Con la gente pensando cómo era en ese momento en la favorita, pero pensando en esto es cómo tejer esos hilos de mi voz con la otra voz, y aquí viene lo segundo que decía tanto Marta como Sofía, y es la construcción de conocimiento con esas voces, y es, yo no voy a decir mentiras, yo creo que yo tengo ahí un aprendizaje hecho que lo hice en el Centro de Memoria con Pilar de Año, con Marta, se me olvidó el nombre de Marta, pero con Marta, y ellas han ido construyendo metodologías para poder sumar las voces. Entonces yo creo que incluso con Sofi hizo un trabajo muy bonito en Ciénagas, sumando las voces de todos, pero para ir formulando capas, y también ahí habría que meterle contracapas. Pues yo siento que es un trabajo muy interesante y yo le tenía un poco de susto a la tesis doctoral porque decía, Dios mío, me va a tocar seguir escribiendo como loca, y a mí que me gusta es hacer con la gente, ¿qué voy a hacer? Pero viéndolo desde este lugar es muy interesante porque creo que se enlazan y se formulan conjuntamente. Entonces, para ir cerrando con lo que decía Walter, pues claro que lo voy a hacer, maestro. Me parece una muy buena alternativa para empezar a construir, ir contando la historia, pero ir contándole a otros esta historia y decir, mire, aquí voy y quiero hacer esto y lo quiero hacer con usted, o cómo quiere participar usted, y cómo poder, viendo cómo esta historia tiene un revés también, y que uno pueda ver la doble carátula como el todo, la cosa y la parte, y poder abrirlo y que tengan los dos lados. Me queda como esa búsqueda después de esta charla, porque creo que esto lo que alimenta es profundamente mi creatividad, y mi creatividad de poder hacer todo esto conjuntamente y como con unas alertas puestas, pero también con la búsqueda de decir, aquí hay una forma de conocimiento muy interesante, muy importante, y cómo las voces, qué voces son, dónde se levantan, que se pueda ver quiénes estuvieron invitados a la reunión, cómo se hizo la reunión con Nata, en fin. No sé si pude recoger, pero pues todo está anotado, y pido la relación, la grabación para poder como recoger más, y a los tres muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a los tres por los comentarios. Entonces ahora les pedimos el favor si pueden pasar a la sala
a la sala de jurados para elaborar el acta y nosotros los esperamos acá. Ya todos debieron recibir como tal una invitación, deben aceptarla. Tengo que hacer join. Aceptar la invitación. Debió haber llegado como una subventana donde te dicen que vayas a esa sala. Ya se fue. Ya se fue. Listo, muy bien. Entonces, mientras tanto, nos quedamos acá. No sé si hay comentarios de las personas que están acá. De Luisa. Estaba, Lorena, tú dijiste que aquí estaba Gloria. Sí, ahí está, ahí está. Una de las, estaban las dos Glorias y ya una salió que tenía que salir. Abierta la conversación aquí. No sé si nos escuchó Gloria o... Sí. Hola, buenas tardes. Habla Luisa. Hola. Muchas gracias por la invitación. Hablan las dos al tiempo, entonces una o la otra, la que quiera primero. No, Lore, lo que pasa es que no me daba para entrar, pero ya no, pues sí, ya me dicen cuando pueda intervenir y pues cualquier cosita se dice, ¿no? Dale, los que van a intervenir, por favor, abren cámara. Bueno, ya pueden intervenir. Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. Hola, Glorita. Ay, qué pena, por aquí como recién salía del rastrojo, pero es que estamos por aquí en el campo haciendo una labor, entonces, primero que todo, sí señor, estábamos trabajando con unas vaquitas y unos sembrados, y pues atentísima a todo lo que escuché, me parece demasiado importante porque creo que Lorena ha sido un pilar fundamental para nosotros en los procesos que hemos emprendido con la memoria. No ha sido nada fácil porque es complejo, pero creo que el aprendizaje ha sido demasiado. Cada que hay una necesidad o una oportunidad de un proyecto, lo aprovechamos al máximo con ella. Pues desafortunadamente a veces por tanta papelería y por tanta, ¿qué les digo yo? Tramitología, no podemos acceder a los proyectos, pero se hace el esfuerzo, a lo menos se hace el intento y decir uno, lo intentamos, no se logró, pero lo intentamos. Entonces, decirle que lo que ella sustenta en su proyecto, nosotros lo entendemos y lo comprendemos como una realidad, porque sabemos que le encanta más el trabajo con la gente que escribir, eso no lo pongo en duda en ningún momento, pero pues hay veces que toca hacer estas cosas para la academia, ¿no? Yo voy a emprender también mi camino para la academia, ojalá me toque mucho también trabajar con la gente y no tanto escribir, pero bueno, son cosas que dirá el camino que hacer. Agradezco infinitamente la invitación, qué rico haber escuchado a todas esas personas tan conocedoras del tema, se nutre uno bastante de esta información y felicitarlos a todos y sobre todo a mi Lore, que la quiero mucho, que es una berraquita y que ojalá que continúe con ese proceso adelante. Un abrazo para todos. Gracias, Gloria. No sé si podemos seguir con Luisa. ¿Seguía Luisa? Lorena, Luisa era que... Maestros que escribió en el chat. No sé si solamente a mí o escribió a todos. No, yo solo era para saludar. Ok, dice que es para saludar. Ok, entonces no sé si, Lorena, tú podrías ampliar un poquito como algo, como estamos hablando por Facebook, entonces algo sobre el Salón del Nunca Más, ¿no? Es que hubo una parte en la presentación en la que tú pasaste a otra pantalla, pero esa pantalla no se vio. O sea, no, en la presentación nos quedamos en la diapositiva a la que después volviste. No sé si pudieras ahora intentar presentar eso que mostraste de que era como una construcción y donde estaba el espacio. Sí, maestro, puedo contarles un poco más. Bueno, entonces el Salón del Nunca Más es un proceso que se ha hecho de manera colaborativa. Yo siento que ellos son mis papás. Fue el primer proyecto que yo acompañé de manera comunitaria. Yo antes había trabajado con jóvenes, pero fue el primer proceso. Y
este salón tiene un eje narrativo. Este salón se construyó, los ejes narrativos se hicieron en asamblea conjunta. Hemos podido hacer 2 revisiones del guión, porque este es un guión que la primera vez que se construyó este espacio, duramos construyendo el guión, van a parecerles una locura, 4 años. Porque la constitución de la organización, la constitución del espacio y la constitución del guión se hizo como de manera conjunta. Entonces yo tuve la fortuna de poder acompañar esos procesos. En algunos, pues en lo organizativo sí, pues calladita, porque ellos son los que saben, pero en la parte de consolidación del proceso, pues pude estar muy presente. Y esta primera forma del guión, que no sé si les pueda compartir esta pantalla, denme un segundo, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Perdón, acá se desapareció esa pantalla. Bueno, puedo pasar, se desapareció la pantalla que no se mostró, pero puedo pasar a mostrar un momentico aquí con la diapositiva que teníamos. Sí. Con lo que está ahí, con esta chiquita, voy a intentar ampliar la imagen. Eso. Eso, pero entonces quitamos esto de aquí encima para que pueda quedar la imagen. Les puedo contar un poquito. Esto tiene, al comienzo era solamente este espacio, que es un salón grande, con un salón pequeño al lado y un pasadizo. Este primero ellos decidimos en conjunto, con una gran asamblea, unos ejes temáticos. Uno tiene que ver con la tierra y con el desplazamiento que está a este lado. Otro tiene que ver con la desaparición forzada, que está a este lado. Otro que es muy importante es con la muerte selectiva y la desaparición, y es que habían muchas imágenes de personas, pero no se tenían los datos, no se contaban las historias, y un poco la necesidad de esta organización de contar, de hacer este espacio, realmente es una necesidad de limpiar el nombre, porque como no había una jurisdicción que reconociera las victimizaciones en el marco del conflicto armado, entonces, ese lo mataron porque era una querella, ese se lo llevaron porque era, y había una desvirtualización, una deslegitimización, una deshumanización de quien estaba ahí, su familia. Entonces, es un trabajo por eso, y para eso hicimos, si ven en la parte de atrás, una serie de bitácoras donde la gente puede escribir. Ese es un trabajo muy interesante, Glorita podría ampliar ese tema, y es cómo la gente ha ido llenando estas bitácoras. Hay bitácoras que se han vuelto, que fue lo que yo traje aquí, un pedacito, que me gusta mucho, de los lugares de la conversación con su papá o con su tío, con la profesora de la escuela. Porque piensen que Granada vivió la violencia de manera muy fuerte, y entonces la fragmentación ha sido muy profunda y los niveles de victimización, aquí pasó todo, aquí pasó el juego con la cabeza del niño en un partido de fútbol, matar a la profesora frente a sus estudiantes, poner una bemba que arrasa con el 70% del pueblo, en una lucha que pasó primero por las guerrillas, luego por la autoridad paramilitarista. Los paramilitares se plantan ahí, entonces imagínense que estaban las tres, estaba el ELN, estaban las FARC y luego estaban los paramilitares, y el ejército en medio. Es una zona de muchos falsos positivos. Y bueno, esto es la primera parte. Hicimos un estudio de públicos, teníamos al otro lado, teníamos unas líneas de tiempo donde estaba la gran historia de Granada y las pequeñas historias de las personas. Y hicimos como un trabajo con sondeos, porque nuestras audiencias es la misma organización de víctimas, es nuestra principal audiencia. Y entonces ellos dijeron que hay relatos que deben quedarse como están, que eso fue para nosotros muy esclarecedor, que ellos quieren ese lugar para sus duelos. Mucha gente ha criticado y ha dicho, no, esto es un lugar del tánatos, ¿dónde está la noción de futuro? Pero la noción de futuro también está en la sanación profunda y en un lugar donde nos enunciamos desde nosotros, que eso es lo que dice Gloria, que para mí las glorias, que para mí es muy importante, y es decir, es la voz de la gente hablando de la gente, no Lorena Luengas dijo que
o fulanito de tal, sino es la forma en que quiere recordarlo. A partir de ese estudio que hicimos, nace una nueva curaduría y obtenemos un tercer espacio, que es un espacio de exposiciones temporales. Cambia parte de esta exposición, se hacen unas reformas y cambia la línea del tiempo, termina siendo la escalera para subir. Eso hubiera sido muy interesante poder mostrarles todo esto, para poder subir al segundo piso. En los escalones está la línea del tiempo y hay un espacio para las mujeres, un espacio para los niños, pero ya se queda un poco corto para lo que necesita el país y para lo que necesita Granada en este momento, e incluso la misma asociación de víctimas, que ya ha tenido a partir del espacio muchas reparaciones, está en un lugar distinto en la historia. Después de 11, 12 años de trabajo, pues ya se pueden hacer análisis y decir, miren, esto puede que lo hagamos distinto. De pronto ya no es un museo para la memoria colectiva, sino es un espacio de encuentro, bueno, en fin. Porque el museo mismo, el lugar de memoria, requiere mucho trabajo y la organización tiene unos desgastes muy profundos por eso. Listo, sería eso, maestro. No sé si contesté ahí. Sí, no, muy bien, muy bien. También, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario de las personas que están aquí, o si no, yo hago otra pregunta para que Lorena siga conversando aquí. La idea es esperar a los jurados mientras tanto. Algo que señalaba Walter, ¿no? Sobre el Salón el Museo Nacional, ¿no? O sea, que el Salón, pues en Colombia está el Museo Nacional, a secas, por decirlo así, y estaría el Museo Nacional de Memoria Histórica, ¿no? Entonces, por eso creo que la lectura que hace Walter sobre la creación de la memoria también desde el Museo Nacional de Memoria Histórica, quizá tendría como el mismo carácter institucional que cómo se construye la memoria en el Museo Nacional, ¿es cierto? No sé si allí tú verías como una diferencia entre cómo se construye la memoria en el Museo Nacional, digamos la memoria de nación desde el Museo Nacional, y la memoria, como los procesos de construcción de la memoria que estarían gestándose para esto que es el nuevo museo, ¿no? Que está en proceso de creación, ¿no? Por lo menos la sede física, ¿no? Digamos, ya están como digamos, tenemos las memorias o como otros procesos de memoria que ocuparían ese lugar físico, pero pues está en construcción. Entonces, la idea era que tú comentaras como si es lo mismo o habría algunas matices o diferencias entre esas formas de construcción finalmente de la memoria nacional en estos dos espacios. Pues ahí está el quid del asunto, maestro Pedro Pablo, porque Voces para Transformar a Colombia fue una exposición que se hizo para darle voz a muchas organizaciones y a los procesos de memoria del país. Y es una exposición que ahora tiene unas fracturas, ¿no? Que tuvo que pasar por la JEP y que tiene ahora que la medida cautelar. Y eso habla un poco de la diferenciación, de la distancia entre esa memoria de ese Museo Nacional que se está constituyendo y las otras memorias. Y aquí también está el quid, porque es el lugar de ese museo y el lugar de los museos y el lugar de los lugares territorialmente. Porque una de las cosas, una sospecha de la que yo tengo que trabajar ahí es cómo hay memorias que sus énfasis deben ser regionales y que deben incidir en lo regional, porque el terrateniente vive allá. Entonces, quien despojó o quien mata están en los territorios. Entonces, los lugares de memoria tienen un papel, a mi criterio, que tiene que ser un poquito más preponderante, más grande para estos procesos de memoria. Y el Museo Nacional de la Memoria, yo me acuerdo una vez que, no me acuerdo cómo se llama ese teórico de la memoria, es de la India, pero
me acuerdo que dijo, le hicieron la pregunta, estaba en ese momento pasando de administración el Centro de Memoria y entraba en la nueva gobernanza el Museo de Memoria. Entonces le preguntaron por eso con preocupación y dijo, ¿y usted qué podría decir? Y dijo que están haciendo lo que vienen a hacer. Eso es lo que está, ese es su papel en esta historia y nuestro papel es resistir y construir lo distinto. Entonces, me encantaría que el Museo Nacional de la Memoria pudiera abrirse y construirse de manera distinta, pero es también entender las fisuras que tenemos como, no solamente como país o como nación, sino también desde la colonialidad que nos rige y los poderes regentes, que pues se evidenciarán en esos relatos. Yo pienso que por ahí yo ponía la categoría de lo neutro. ¿Qué es lo neutro? ¿Cómo sería lo neutro? ¿Cómo un museo hace lo neutro? ¿Cómo podría? O sea, es una pregunta que uno le lanza al Museo Nacional de la Memoria. ¿Qué es neutro? Para un poco entender lo que está pasando, un poco las figuras en tensión. No sé si le contesté, maestro. Claro que sí. De todos modos, es una conversación que va a quedar abierta para el proceso también de la tesis y de estos procesos, ¿no? Cuando te hablabas también me hacía pensar que la construcción de las memorias pues también es algo que está en disputa, ¿no? Son disputas por la construcción de la memoria y la gente tampoco es pasiva frente a la construcción de la memoria colonial, digamos, desde una mirada colonial estatal, eh, que, y es curioso, yo no había pensado antes, no sé tú cómo lo ves, y es como cada administración, cada gobierno colombiano, hay como un asalto, por decirlo así, a la memoria. Cada gobierno pretende como construir la versión de una versión de la historia y una versión de la memoria, y de ahí incidir en los modos de creación de la memoria. Este sería como una hipótesis, ¿no? Casi para otra tesis, no para esta, sino es decir, hacer una historia del Museo Nacional y de la construcción de la memoria nacional, simplemente desde del punto de vista de los gobiernos, de los periodos cuatrienales de los gobiernos, y cómo cada gobierno pretende colocar una versión, ¿no? Al colocar Ministerio de Cultura, al colocar director, directora del Museo Nacional, y es decir, ahí está en juego la manera de leer, pues desde miradas expertas, obviamente, y de proponer las lecturas y las maneras de construir los capítulos, los diferentes capítulos, por lo menos un capítulo cuatrienal de la memoria nacional, ¿no? Y cada gobierno trata de colocar su marca en ese proceso, ¿no? La de este gobierno es bastante clara, ¿no? ¿Cómo va a ser pues, los intentos de poner un sello en este proceso del museo, ¿no? Con el director que acabó de salir. Eh, pero, es decir, es eso, ¿no? De lo que quería decir es que también la construcción de la memoria es algo que se da en disputa, afortunadamente, ¿no? Porque tal y como lo mostró Aníbal Quijano, el poder tiene tres dimensiones, ¿no? Dominación, explotación, pero también conflicto. Es decir, ninguna persona acepta la colonialidad del poder o las imposiciones de la colonialidad del poder de manera pasiva. Y entonces las víctimas reaccionan de manera activa siempre frente a los relatos en los que ellas no se sienten, sus voces no se sienten narradas, ¿no? O se sienten silenciadas. Y las comunidades también reaccionan de manera activa y plantean sus propias versiones y sus propias historias locales y comunales. Entonces, lo interesante, a mi modo de ver, también es que cómo introducirnos en esas disputas nos da una perspectiva crítica para entender los dos lados o los diferentes lados de las luchas por la construcción de la memoria, ¿no?
Ahí para una notica chiquita, ya pasamos a la otra. Hay un proceso muy interesante en ese sentido y es el proceso de Argentina, con la memoria de los militares argentinos, que Colombia se ha copiado mucho porque ha traído asesores de esos militares después de que se construye la posesma y la gente puede construir la narración, ellos deciden transformar y hacer lugares de la narración de los militares. ¿Por qué nace esa necesidad? Eso es muy interesante. Y muchos de esos militares que hacen ese proceso en Argentina vienen a asesorar los procesos colombianos de la memoria. Hay un dato. Okay. Muy bien, creo que ya volvieron nuestros jurados. Entonces ya los vemos por acá. Entonces no sé si está Joana, para que pueda leer el acta. Bueno, sí. De acuerdo, entonces voy a leer el acta de sustentación de proyecto de tesis doctoral. Es el acta número 6 del 16 de septiembre del 2021 y dice: en cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular de doctorado en estudios artísticos, se instala la sesión virtual para la sustentación del proyecto de tesis titulado Memorias que reexisten, dos procesos de co-creación, el Salón del Nunca Más y Voces para Transformar a Colombia. Proyecto presentado por la doctorante Jamie Lorena Luengas Bautista, código 2019-2606-009 y dirigido por el docente Pedro Pablo Gómez Moreno. Una vez recibida la evaluación previa del proyecto por parte de los jurados, quienes consideran que está listo para sustentación, la estudiante se presenta a sustentación pública de proyecto ante el jurado integrado por la doctora Sofía Natalia González de la Universidad Nacional de Colombia, el doctor Walter Miñolo de Duke University, la doctora Marta Lucía Bustos Gómez de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En primer lugar, el coordinador del doctorado da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión aclarando el procedimiento. Acto seguido se procede a dar la palabra a la doctorante, quien expone el contenido general de su proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por la estudiante. Enseguida los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de su conversación acuerdan de forma unánime el dictamen de aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar las siguientes observaciones. Se sugiere prestar mucha atención a cómo se describe el texto, pensar en el lector, lo que constituye un reto escribir pensando en que otras personas puedan leer el proyecto de manera más fluida. Pensar este proyecto como un proceso de investigación-creación, lo cual implica atender múltiples dimensiones que tienen que ver con tener en cuenta a qué lugares y a qué audiencias va a llegar este trabajo. Manejar el constante movimiento del yo y el nosotros, al ser ella, la doctorante, escribiendo la tesis y ella misma contando lo vivido. Insertar lo teórico dentro del relato personal y el nosotros, lo cual invierte el proceso. Hacer explícito e integrar en la narrativa la reflexión sobre las prácticas del ejercicio profesional de la doctorante, por ejemplo, la elaboración de actas y de registros fotográficos. Estas son las observaciones del jurado y la aprobación del proyecto de tesis de Jamie Lorena. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias a todos, a los jurados, a Walter, Sofía, Marta, por todos los conceptos y gracias a Lorena, a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Y pues damos entonces por cerrada esta sesión y nos preparamos para las 4 de la tarde cuando tendremos la siguiente sustentación. Muchas gracias a todos y a todas. Creo que se puede aplaudir también, ¿no? Que todos hacemos Felicitaciones, Lore. Gracias, Lu. Gracias. Hasta luego, Gracias a chao. todos.